Profesor 59. ¿Empezó? Buenas tardes, bienvenidos a la parte de legislación de la Cátedra Higiene, Legislación, Higiene y Seguridad en Construcción. Yo soy el abogado José Díez, titular de la cátedra. La cátedra la integran de suscripto la doctora María Cecilia Díez y el ingeniero López. Hoy es la primera clase, vamos a iniciar enunciando la estructura del Código Civil y seguidamente vamos a hablar sobre el título preliminar que comprende derechos, ley de ejercicio de los derechos y derechos y bienes. El objetivo de la cátedra es la comprensión del marco legal donde se va a mover el ingeniero. Esta parte del título preliminar es fundamental para interpretar lo que es un contrato de locación de obra y servicio, que va a ser el siguiente tema. Esta clase y la clase que sigue vamos a tratar el título preliminar. Es importante que ustedes interpreten las normas legales que se refieren al contrato de locación de obra, porque es la base de todo el ejercicio profesional de ustedes. Van a ver la locación de obra en toda su vida profesional, ya sea en la función pública o en la función privada. La clase siguiente vamos a enunciar los requisitos para mantener la regularidad, la promoción y los sistemas de evaluación, etc. Adjuntamos 3 libros para que ustedes puedan ampliar los conceptos de este título preliminar, que se entiende como la interpretación de todas las reglas legales y hechos que no estén claramente comprendidos en la ley. Siempre es importante la interpretación del contrato de obra, por su importancia. Por eso, primero nos vamos a ubicar en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial tiene vigencia a partir del 2015. Físicamente es este libro. En él está el título preliminar que trata los derechos, la ley, el ejercicio de los derechos y los derechos y bienes. Seguidamente el libro primero es la parte general, la persona humana, las personas jurídicas, los bienes, hechos y actos jurídicos, transmisión de derechos. Eso para ubicarnos dentro del contexto. Libro segundo son las relaciones de familia, matrimonio, régimen patrimonial de matrimonio, uniones convivenciales, parentesco, filiaciones, adopción, responsabilidad parental, procesos de familia. Y en el libro tercero son los derechos personales,
El título 1 trata de las obligaciones en general. El título 2, los contratos en general. El título 3, los contratos de consumo. Y en el título 4 están los contratos particulares. Y en ese, el que nos interesa es obra y servicio, que comprende de los artículos 1251 a 1279. Seguidamente, el título 5 trata otra fuente de las obligaciones. Son los artículos 1708 a 1881. El libro 4 son los derechos reales. Y en el libro 5, la transmisión de los derechos por causa de muerte. El libro 6 son las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Y esa es la estructura del Código Civil. Por esa razón, ustedes pueden ingresar al Código Civil poniendo info.jus.gov.ar y ahí van a encontrar el texto del Código Civil que nos referimos. Como dije anteriormente, adjuntamos 3 tomos, 3 libros referidos, son los primeros tomos referidos a los títulos preliminares. Seguidamente, vamos a empezar a evaluar anunciar el título preliminar, ¿no es cierto? Que trata en el capítulo 1 los derechos, el capítulo 2 la ley, en el capítulo el ejercicio de los derechos, en el capítulo 4 los derechos y bienes. El Código Civil tiene su iniciación en el año 2015. A partir de ahí suspendemos un segundito. Bueno, entonces, vamos a hacer una parte enunciativa y en la clase siguiente vamos a ahondar todos estos conceptos y vamos a explicar con más profundidad todos estos 18 primeros artículos del código que son importantes para la interpretación del contrato. El artículo 1 del código dice fuente y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. En el caso siguiente, que vamos a ver el contrato de locación de obra, la ley que resulte aplicable va a ser lo que nos referimos anteriormente, la ley, los artículos del contrato de obra. Y conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, lo que la República sea parte. La Constitución Nacional es la ley máxima y en la Constitución, a partir de la reforma de 1994, consagra los tratados de derechos humanos como el mismo rango que la Constitución. A tal efecto, para interpretar el contrato, primero, la finalidad de la norma. Por ejemplo, en el contrato de obra hay un contrato bilateral. Una parte se obliga a realizar la obra y la otra parte a pagar un precio en dinero por esa obra. Por eso, la finalidad del contrato de obra es la realización de una obra. Seguidamente, sí, no está clara la finalidad de la norma por los usos, prácticas y costumbres. Son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ello, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. Entonces, en este artículo primero establece la fuente y la aplicación del código
y establece, como dijimos, ¿no es cierto?, que primero va a ser aplicable según la ley que resulte aplicable. Específicamente, en el tema que nos va a ocupar el contrato de locación de obra, la ley aplicable va a ser los artículos referidos y que están en la estructura del código referido al contrato de obra y servicio que está en el Código Civil. Seguidamente, o sea, que tienen que estar de acuerdo con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Es decir, que la ley suprema es la Constitución y los tratados. O sea, ninguna norma puede estar en contra de la Constitución o de los tratados de derechos humanos. Y se tendrá en cuenta para resolver, ¿no es cierto?, la finalidad de la norma. En el caso del contrato de obra, es una obligación de resultado, la realización de una obra. Y es decir, que lo que no está expresamente normado se va a referir a las resoluciones que se hagan de acuerdo a las normas interpretativas. Los usos y costumbres y prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios al derecho. El artículo 2 establece, muy importante, la interpretación. La ley, o sea, siempre, esto es la parte introductoria para la interpretación de un contrato de obra que nos vamos a referir a partir de la tercera clase. La interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre los derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Establece siempre el juez está obligado a resolver el caso. Primero apareció el avión, después el derecho aeronáutico. Primero apareció el auto y los accidentes de tránsito y posteriormente la responsabilidad civil normada jurídicamente. Por eso el juez siempre tiene la obligación de resolver. Y en el caso que no esté contemplada la situación conflictiva en una norma legal, se va a interpretar siempre teniendo en cuenta, primero, las palabras de la ley. En el caso siguiente, contrato de locación de obra, va a ser los artículos del contrato de obra que está en el Código Civil que nos referimos anteriormente. La finalidad y las leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos y seguidamente los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. En esta clase estamos haciendo en forma enunciativa para que ustedes puedan tener un panorama general de estos 18 artículos que son la parte general y la introducción y la metodología del Código Civil que nos va a servir para interpretar el contrato de locación de obra y todo. El artículo 3 establece que el juez debe resolver los asuntos que se han sometido a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Es decir, que el juez está obligado a resolver siempre, esté contemplado el hecho conflictivo o el asunto que es sometido a su decisión en una norma o no. Y establece el marco para la validez de su decisión judicial, que la decisión del juez tiene que ser razonablemente fundada. Seguidamente, en el capítulo 2 se refiere a la ley. La primera fuente del derecho es la ley. El ámbito subjetivo de la ley, artículo 4. Las leyes son obligatorias para todos los que habiten el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Es decir, que la ley
son obligatorias para todo el que pise este bendito suelo argentino, sea ciudadano o extranjero. Un extranjero se baja del avión en el aeropuerto argentino y se le aplica la ley argentina. Estén domiciliados en la República o sea un transeúnte, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. El artículo 5 establece la vigencia de la ley. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día en que ellas determinen. Las leyes rigen desde el día en que determinen la norma o, si no determina desde cuándo entra en vigencia, va a ser del 8º día de su publicación oficial. La publicación va a ser en el boletín oficial, tanto de la nación como de la respectiva provincia. El artículo 6 establece el modo de contar los intervalos del derecho. Y establece que el modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Los días es el intervalo que corre desde medianoche a medianoche. En los plazos fijados en día, a contar de uno determinado queda excluido el cómputo, el cual debe empezar el día siguiente. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado queda excluido del cómputo, el cual debe empezar el día siguiente. O sea, hoy establecimos que por un día usted tiene que cumplir el contrato, se empieza a contar desde mañana, hoy no. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. O sea, si usted tiene que entregar la obra un 30 de noviembre, dentro de un año, se va a computar del 30 de noviembre al 30 de noviembre del año siguiente. Y si se establece por año, va a ser, dentro de un año, va a ser el mismo plazo del año. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se extiende en el plazo que expire el último día del mes. Eso es referido a los meses que tienen 31 días o al famoso mes de febrero. Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. O sea, el plazo vence a las 24 horas. El cómputo civil de los plazos es de días completos o continuos. No se excluyen los días inhábiles o laborables, son corridos. Los plazos fijados en hora a contar de la hora determinada. Esto es el plazo en el Código Civil. Generalmente, en los códigos procesales se computan por días hábiles, pero se tiene que aclarar. Si no, se computa este modo de contar los intervalos de derechos que son continuos y corridos. Queda excluido el cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Existen dos tipos de normas jurídicas. Una norma es de orden público, otra norma es supletoria. La norma de orden público está por encima de la voluntad de los particulares. Es decir, que yo contrato a ustedes como ingenieros para hacer una obra y para solicitar una rebaja le digo que le voy a hacer una renuncia expresa de la responsabilidad de ustedes, eso no va a tener ningún valor, porque existe una norma de orden público que la responsabilidad civil por ruina de la obra es de orden público. Es decir, que está por encima de la voluntad de los particulares, por más que se pacte en forma contraria. Consecuentemente, acá las leyes en los plazos se puede pactar en forma distinta que la establecida. Se llama supletoria porque en caso que no se haya pactado cómo se va a contar los plazos, o sea, hoy les contrato a ustedes para que dentro de un mes termine la obra, hoy es 7 de agosto. ¿Cuándo va a vencer el plazo de la obra? El 7 de septiembre a las 24 horas. ¿Quedó comprendido? Estamos haciendo una forma enunciativa para que ustedes tengan
un panorama completo y en la clase siguiente vamos a profundizar y ustedes van a hacer todas las preguntas porque esta es la base para la interpretación del contrato. El artículo 7 establece la eficacia temporal de la ley. A partir de su entrada de vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo. Las leyes se regiran para el futuro, sean o no de orden público, excepto disposiciones en contrarias muy especiales. Pero la norma general es que las leyes se rigen para el futuro. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Es decir, que si nosotros hicimos un contrato de obra y que está en curso de ejecución, sale una nueva disposición, no va a modificar las normas que teníamos en el contrato celebrado, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. El artículo 8 es sumamente importante. Es el principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento. Es decir, que la ley se presume conocida por todos. O sea, ustedes se presumen que conocen todo el Código Civil y las 20 y pico de mil leyes nacionales, provinciales, municipales, porque no existe la excusabilidad de que ignoran la ley. La ley se presume conocida por todos. En el capítulo 3 se habla del ejercicio de los derechos. El artículo 9 establece el principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y en el artículo 10 se establece el abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites puestos por la buena fe, la moral, la buena costumbre. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado del hecho anterior y fijar una indemnización. Es decir, que, para hacer un ejemplo, yo necesito plata, me voy a un prestamista y me cobra un interés usurario. Hacemos un contrato de préstamo de dinero y ese interés usurario no puede ser exigido legalmente, porque el juez va a reducir a, como dice ahí, a los fines del ordenamiento jurídico, que es lo que hace el interés, compensar el uso de un capital. Y va a establecer intereses que están dentro de la buena fe, la moral y la buena costumbre, lo que cobran generalmente los bancos. Entonces, por más que los contratos son para cumplir, lo establecido en un contrato es ley para las partes. Pero en ese contrato de préstamo de dinero se estableció un interés usurario, eso no podrá ser exigido judicialmente, porque el juez tiene la obligación de evitar los efectos del ejercicio abusivo y va a ajustar esa situación jurídica abusiva a la reposición del estado anterior y fijar una indemnización. Todos estos conceptos vamos a profundizar en la clase siguiente. Ahora estamos haciendo forma enunciativo
para que ustedes tengan un panorama, por ser esta la primera clase, ¿no es cierto?, de un panorama general de toda esta hermenéutica jurídica, toda esta composición de normas que van a regir, ¿no es cierto?, la interpretación del contrato de locación de obra, que es el objetivo en las clases siguientes. Abuso de la posición dominante. Lo dispuesto por el artículo 9 y 10, o sea, los anteriores artículos, se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Últimamente el ejemplo de la posición dominante era con esa empresa que hacía trabajo de repartir servicio y la justicia redujo, ¿no es cierto?, las comisiones abusivas que cobraba a los justos límites legales. Después nos vamos a referir. Orden público y fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes contra cuya observancia está interesado el orden público. Como explicamos anteriormente, existen dos tipos de normas. Las normas de orden público, que están por encima de la voluntad de los particulares, y las normas que son supletorias. O sea, cuando no nos pusimos de acuerdo sobre la forma de contar los intervalos de derecho en el contrato de obra, hicieron, siempre ustedes van a ser el constructor, yo voy a ser el comité. Entonces, no nos pusimos de acuerdo sobre el plazo, de cómo se iba a computar el plazo en el contrato, se va a aplicar la norma que establecimos recién, cómo se computa los plazos en el contrato. Pero nosotros podemos modificar la norma esa de los plazos, porque es una ley supletoria. En cambio, la ley de orden público, que tiene por fin, ¿no es cierto?, los intereses supremos del Estado, etcétera, está por encima de la voluntad de los particulares. En el caso que nos ocupa, lo característico es la responsabilidad por ruina, que establece que es de orden público la responsabilidad del constructor, que después vamos a ver seguidamente. Entonces, este artículo 12 establece que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto la ley en cuya observancia esté interesado el orden público. El orden público sería, por ejemplo, yo contrato una persona que está necesitada por remuneraciones inferiores a las que establece el respectivo convenio. Por más que yo haga con esa persona un contrato ante un escribano con 5 testigos, con constancia que estoy en mi sano juicio, etcétera, que la otra persona está en su sano juicio y en libertad de expresarse, no va a tener ningún valor, porque por encima de la voluntad de esa persona y mía están una norma de orden público que fija la remuneración mínima por esa labor. Y seguidamente dice la norma del artículo 12 que el acto respecto al cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al pedido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude de la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Es el ejemplo que di anteriormente. O sea, en el caso que nos va a ocupar, la responsabilidad por ruina, que después vamos a ver cuando estudiemos el contrato de locación de obra, no se puede dispensar la responsabilidad. Por más que hagamos un convenio ante un escribano público con 50 testigos, que yo eximo de responsabilidad al constructor, no va a tener ningún valor. Es como si no se hubiera escrito. Por eso que hay que diferenciar las normas de orden público y las normas supletorias. Y el artículo 13 establece la renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Y el artículo 14 establece los derechos individuales y la incidencia colectiva.
En este código se reconoce derechos individuales, derechos de incidencia colectiva, y la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente, a los derechos de incidencia colectiva en general. Y el último capítulo, cuarto, son los derechos y bienes. Establece el artículo 15 y la titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que establece este código. Bienes y cosas. Como dijimos, estamos haciendo en forma enunciativa y ustedes van a disponer de 3 libros que vamos a poner en el portal sobre estos temas para ampliar. Y la clase siguiente vamos a profundizar y con la participación de ustedes todos estos temas que son súper importantes. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes subjetivos y de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía, a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. El artículo 17 establece derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, monetario, social. Y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respeten algunos de esos valores y según lo dispongan las leyes. El artículo 18 establece derechos de la comunidad indígena. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente se ocupan, de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establece la ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Bueno, esta es una clase introductoria, y como dijimos, enunciativa, a los fines de que ustedes vayamos entrando, ¿no es cierto?, despacito en el ámbito de las normas legales que van a estar vinculados al ejercicio de la profesión del ingeniero. Y damos por terminada la clase la siguiente, sí, vamos a hacer una clase que ustedes ya van a tener un panorama, van a poder ampliar en los 3 textos estos artículos, los artículos que les interesen, etcétera, y vamos a hacer una clase donde ustedes van a poder participar activamente. Los esperamos el próximo viernes a las 18 horas, donde también vamos a anunciar cómo va a ser el régimen de promoción, regularización y exámenes, etcétera. Buenas tardes y bienvenidos a la Cátedra de Legislación, Higiene y Seguridad de la Construcción, esta parte específica de legislación de la construcción. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. ¿Le decimos, señor? Que ¿se pone un chico, no? No, sí. Ahí, como final, vamos a mostrar un pequeño video para hacer resaltar la importancia de la responsabilidad civil del ingeniero que vamos a estudiar específicamente en el contrato de locación de obra. No se escucha. ¿Se escucha, profe? Se va a subir al aula. Se va a subir al aula. El video se sube. Bueno, aclaramos que el video vamos a subir al aula para que ustedes puedan ver. Entonces lo dejamos y el próximo viernes a las 18 horas vamos a profundizar y a explicar todos estos temas porque ya aclaramos que esto ha sido de carácter enunciativo. Estos 18 artículos son importantes para poder interpretar el tema importantísimo que va a seguir después de este título preliminar, que es el contrato de locación de obra.
donde ustedes toda la vida van a tratar, y en cualquier posgrado que hagan, cualquier curso, ya se tiene por entendido que ustedes tienen conocimiento del tema. Listo, cerramos.